hablando de la serie La Cruz. Dile al que tiene a tu lado la cruz. Nuestro mayor símbolo, nuestro mayor significado, nuestra esencia. Ahora dice el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 25, dice: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Haciendo una exégesis de ese texto, qué bonito, ¿no? Es como la misma parábola del sembrador. Cuando tira semilla, está desprendiéndose de algo, ¿no? La semilla es valiosa. Cuando él está sembrando, cuando está tirando la semilla, está desprendiéndose de algo para que pueda caer en tierra con la esperanza de que pueda brotar vida. Igualmente nosotros debemos de aferrarnos menos a nosotros mismos y poder sembrarnos en el mismo Señor Jesucristo. Poder dejar que el Espíritu Santo haga un injerto para que nosotros podamos florecer. Porque si hay algo que necesitamos en este tiempo es que nuestros asuntos pasen a un segundo plano y haya un brote nuevo para esta temporada. Yo veo muchos cristianos de que se olvidaron de ese primer amor, donde estaban todos los días en la comunidad, en la iglesia. Nosotros como casa tenemos martes oración, domingo, 2 reuniones. Antiguamente eran 4 y 5 a la semana y el pueblo estaba en aquel lugar. Aquellos que nos presidieron. Tú eres fruto de que un día hubo gente que estaba de lunes a domingo en la iglesia. Y por eso quizá hoy estamos en este lugar. Pero cuánto miedo y cuánto temor hay en mi corazón de qué legado le vamos a dejar a la siguiente generación. Algunos los martes ya le parece inviable, tachado de la agenda totalmente, como si no existiera. Y luego, hermano, un avivamiento. Oren, oren, oren. El pueblo que no ora también no justifica la razón de su existencia. Esa no es de Wim Mayer, esa es nuestra. Esa es nuestra. Jeremías 29 dice, apúntese ese texto de Juan 12:25, a una exégesis de ese texto y a ver si tú te puedes sembrar en el reino, te puedes sembrar en lo que viene para esta temporada. Puede haber un avance en nuestras vidas, pueden cambiar nuestras agendas, pueden cambiar nuestros compromisos, nuestro primer enfoque, que primero sea los asuntos del reino. Dice Jeremías 29:13, dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Señor, no te encuentro, no te veo. ¿Por qué este silencio? ¿No será de que no hay una búsqueda intensa de todo corazón? ¿No será de que no hay una prioridad en nuestras vidas por los asuntos de nuestro Padre? ¿Tú crees que tú y yo estamos en este lugar todavía y en el corazón de Dios hay algo contra nosotros que no quiere encontrarse con nosotros? El martes estábamos hablando acerca del Espíritu Santo, que era una mentira cuando nos dicen de que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. El Espíritu Santo siempre está en nuestras vidas. De ti depende de vivirlo, de vivir conforme y poder traer contentamiento o poder traer tristeza, según lo que tú hagas o según lo que yo haga. Necesitamos darnos una vuelta, puede hacerlo, darte una vuelta, mira para atrás, sería muy bueno, mire para atrás y diga, necesitamos volvernos a la cruz. Nadie se volvió, cuando entra alguien por la puerta todos se vuelven. Vamos a volvernos para atrás, mira, yo estoy aquí, nos volvemos para atrás. Y dígale al que tiene ahí, necesitamos volvernos a la cruz. Esa es nuestra esencia, volvernos a la cruz. Siempre que tú y yo hablamos de la cruz, siempre que tú y yo tenemos la mirada en la cruz, siempre hay una repercusión positiva en nuestras vidas. Siempre hay algo, hay un eco del cielo en nuestras vidas. Siempre que hablamos, siempre que meditamos, siempre que tenemos un encuentro con Él, con la cruz, nos reenfoca. Escuchen bien, el haber tenido un encuentro con Jesús no justifica de que hoy no necesitemos un encuentro con Jesús. Nosotros necesitamos un encuentro continuo con Jesús. Continuo con Jesús. Nosotros necesitamos no saber cuántos libros tiene la Biblia que son buenos y agradables y perfectos, de que tú te lo aprendas de memoria, pero tú tienes que saber de que hoy dependemos de nuevo, de encontrarnos de nuevo un poquito con la cruz, de poder ver de nuevo la cruz, de poder ver las marcas de aquel que vino en el lugar nuestro.
Dice, deberíamos de aprender de cada cierto tiempo regresar a la cruz. Yo sé que no es una predicación o no es un tema de muchos likes, ya lo venimos diciendo. Si predicáramos sobre todo el ministerio de la mujer, pues mañana la página tendría 20.000 likes. Porque es un tema que parece morboso para el creyente. Pero la cruz parece que no es todo lo morboso que debería ser cuando lo es todo. La cruz es el principio y el final. La cruz es donde comenzó nuestras vidas y donde gracias a la cruz vamos a ir a una eternidad con Jesús. Dice, quizás si está en este lugar por primera vez, quizás no está viendo la otra hora en otro momento y quizás no ha hecho ese viaje hacia la cruz. Hoy queremos invitarte a que sea un buen día para ir con nosotros a la cruz. La cruz no es un tema que quizá estaremos escuchando mucho, pero sí pedimos al Espíritu Santo de que sea un tema que de nuevo recobre eco. Y la cruz vuelva a ser lo primero en nuestras vidas. Vuelva a ser lo prioritario en nuestras vidas, en nuestro corazón. O sea, no podemos pretender vivir una vida fuera del pecado, perdiendo de perspectiva la cruz de nuestras vidas. O sea, yo no puedo vivir una llenura perdiendo la perspectiva del camino hacia la cruz. Del lugar donde Jesús pagó por mi vida. Hay muchos que ya nos creemos tan santos de que creemos de que no necesitamos mirar o dirigirnos a la cruz. Yo necesito ir a la cruz en esta mañana. Yo necesito mañana ir a la cruz. Yo necesito pasado ir a la cruz. Porque hay mucho de mí todavía en mí que tiene que ser perfeccionado. Pero también lo hay en ti, ¿eh? También lo hay en ti. Dice la cruz y la tumba. Dice la serie la semana anterior cuando estuve predicando, hablábamos acerca de la cruz y sí animábamos a que podamos tenerla más presente y hablar más de ella en nuestras conversaciones, pero igual debemos de hablar de un sepulcro que está vacío como símbolo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Wow. O sea, nosotros deberíamos hablar de la cruz día y noche. Nosotros deberíamos hablar de la cruz a tiempo y a destiempo, porque es el símbolo de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Cuántos latigazos recibió Jesús en la cruz? Si quizás te preguntábamos por un artículo de la Constitución, quizás puede que lo sepa. Si quizás te preguntáramos por la ley del trabajador, quizás también te la sepa. Si quizás te preguntamos por el del autónomo, quizás te la sepa. Pero no sé si tienes claro cuántos latigazos se llevó Jesús en el lugar nuestro. La Biblia no define cuántos latigazos recibió, pero sí por la cultura de entonces y por lo que repetían continuamente. Había una cultura judía donde no acostumbraban a dar más de 39, 40 latigazos, porque a partir del 40 la vida corría peligro y podía fallecer de un momento a otro. Y el objetivo era llevar a Jesús al... ¿Y por qué podemos en esta mañana enseñar a Jesús? Probablemente le dieron 39 latigazos. Porque Pablo en 1 Corintios 11:24 dijo, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Porque era la cultura de entonces. Y por eso podemos enseñar de que a Jesús probablemente le dieron 39 latigazos. 39 latigazos en tu lugar y en mi lugar. Quiero ayudarte a que podamos engrandecer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si te pregunto, ¿de dónde viene el Evangelio? Tú me dirías, el mensaje de Jesús, buenas noticias. Pero antes de Jesús ya existía el Evangelium. ¿Y por qué existía el Evangelio? Cuando los pueblos entraban en guerra y había una confrontación entre ellos y se llegaba al punto donde, estoy hablando antes de Jesús, y llegaban al punto donde habían un acuerdo de paz. Lo que ese hombre recogía de aquellos líderes era un documento que se llamaba el Evangelium, que él iba corriendo a la ciudad a la cual pertenecía, y el pueblo sabía que en ese evangelio, en ese documento, traía buenas noticias de paz.
Ahora, Jesús nos habla también como buena noticia al Evangelio. En medio del Edén, donde el hombre declaró la guerra a Dios, y aún siendo ganador, aún teniendo el poder Dios sobre el hombre, aún teniendo el poder sobre la situación del jardín, sobre Adán y Eva, Él decidió escribir un acuerdo con el hombre, en nombre del hombre, no en un papel, sino en una cruz, no con tinta, sino con su sangre. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Ahora, para que haya una buena noticia, primeramente, ¿qué debe de haber? Y ahí está la clave. Para que haya una buena noticia, primeramente, ¿qué debe de haber? No. Una mala noticia. ¿Y sabe lo que no nos gusta a nosotros? Que nos hablen de malas noticias. Pero yo te voy a hablar en esta mañana de malas noticias, para que tú puedas entender la buena noticia. Que podamos aprender de que hay una buena noticia, porque primeramente hubo una mala noticia. ¿Qué es una mala noticia? No tengo para apagar la luz. No es una mala noticia. Dios te va a proveer. Descansa en eso. Dice el Evangelio de Primera de Juan 3:4, dice, la carta Primera de Juan 3:4 dice, hablemos de una mala noticia. Dice Primera de Juan 3:4, todo el que peca, dice todo, diga conmigo todo. No está diciendo el ministro, el pastor, el apóstol, el hermano tal que lleva 40 años, nada. Está diciendo todo. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y a veces nosotros definimos y le damos categoría al pecado. Y por eso muchos ya cuando tú le hablas de Jesús te dicen, pero hermano, déjate, ustedes nada más saben prohibirnos cosas. Escuche bien, el vino no es malo. El sexo no es malo. El baile no es malo. Por una sencilla razón. Porque el pecado no es externo, sino es un asunto interno. El pecado no ocurre fuera, sino ocurre dentro. Es una actitud, una rebelión que se levanta de nuestro corazón. Dios tiene una ley para cada cosa. Dentro del orden de Dios, dentro de someternos a esa ley, todo tiene una utilidad. El problema viene cuando decimos, rechazamos su ley e imponemos la nuestra. Imponemos nuestra forma, imponemos nuestro modelo. Ejemplo, ¿una tijera es buena o mala? ¿Una tijera es buena? Es amoral, ¿no? Una tijera puede dar una buena utilidad o puede dar una buena utilidad, ¿no? Con una tijera puedo cortar flores y ponerla bonita, o con una tijera puedo clavársela a alguien en el corazón y terminar con su vida. Nuestros corazones constantemente quieren rebelarse contra Dios. Cuando maduramos es cuando empezamos a entender la ley de Dios. Y por eso cuando uno se acerca a Jesús y tiene un encuentro con Jesús, por eso comienza a poner su vida en orden. El Espíritu Santo comienza a traer un deseo profundo de poner su vida en orden. Porque ya no quiere vivir conforme a las cosas o las tradiciones de este mundo, sino quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Los seres humanos nos pasa igual. Que las leyes, cuando tu papá o tu mamá te pone una ley en casa, tú le preguntas a un niño, las leyes de tu papá, que son buenas o malas, y muchos de ellos te van a decir malas, porque no han madurado lo suficiente. Pero cuando maduran, entienden de que esas leyes eran para el bienestar, para que pudieran crecer saludablemente, para que pudieran avanzar seguro y con una educación apropiada. Los seres humanos, cuando vemos las leyes de parte de Dios, igual que cuando somos bebés,
Y no entendemos que las leyes de Dios son herramientas para asegurar la atmósfera y el lugar donde vivimos apropiadamente. Santiago capítulo 2 versículo 2 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Así nos mira Dios. Por eso a veces yo puedo estar todo el día a un 100% y en el último instante donde me voy a dormir me vino un pensamiento. Hice lo mismo que el que se llevó todo el día pecando. Lo mismo. Por eso hay que tener cuidado cuando catalogamos el pecado. Por eso hay que tener cuidado cuando juzgamos las vidas. Por eso hay que tener cuidado cuando nos creemos santos, ¿sabes? Y miramos por encima del hombro a otro. Porque Santiago dice que si desobedecemos en una, somos tan culpables. Tan culpables como otro cualquiera. Dice el dato psicológico, dice, un hombre puede ser capaz de tener 5.000 pensamientos. Y mira las mujeres, dice, las mujeres llegan a tener 10.000 pensamientos al día. Y si solo uno es impuro del hombre o de la mujer, hemos transgredido el corazón de Dios. Fíjate si necesitamos entender la cruz. Fíjese si necesitamos tener la cruz día y noche entre ceja y ceja. Primera carta de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¡Wow! Me encanta que nos confronten de esta manera. Todos estamos llenos de una manera u otra. Hemos tocado el pecado de una manera u otra. Romanos 3:10 dice: como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Por eso cuando tú ves un niño que no tiene sentido común, todavía ya hay pecado en ellos. Y por eso a veces algunos son racistas. Por eso algunas veces tan pequeño, ¡pum! Y dice: ¿de dónde salió? Y le mete el dedo al otro niño y van a la guardería con meses y le dan un bocado. Romanos capítulo 1 del 29 al 32 dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaño, conductas maliciosas y chisme. Dice el 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Dice, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometan, son crueles y no tienen compasión. Dice el 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también la hagan. ¿Hay una mala noticia o no hay una mala noticia? Tú y yo hemos tocado el pecado y estamos contaminados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad en esta mañana. ¿Bien? Lo mismo aquí hay gente que no se siente destituido. O se siente que vaya al cielo porque soy tan bueno que no necesito ni la cruz. Soy tan bueno que lo que está leyendo me da exactamente igual. Tú y yo necesitamos mirar a la cruz para vivir una eternidad con Cristo. Si tú y yo dejamos el simbolito de este cabeza y nos ponemos aquí, no tengo. Pero si tú y yo creemos que por llevar un simbolito ya está todo hecho, la cruz tiene que pasar de ser un símbolo a ser una verdad en nuestras vidas. Y hay tres aspectos que yo quiero compartir contigo en esta mañana. El primero, la cruz es un emblema de victoria. Viene buena noticia. No puedo ser salvo sin la cruz. Y la cruz es un emblema de victoria.
Por lo tanto, cada mañana yo tengo que ver la cruz. Yo tengo que encontrarme con el madero que Jesús fue crucificado. Yo tengo que encontrarme con el madero que vio cómo gota tras gota derramó Jesús por mi vida. Yo tengo que encontrar aquel lugar donde Él decidió pagar por todos mis errores, por toda mi historia. Y cuando yo miro a la cruz, yo puedo decir, la cruz es un emblema de victoria. La cruz cambia las vidas, la cruz transforma nuestro lamento, la cruz nos saca del pecado y nos lleva a vivir por medio de la gracia una vida, como decía también la palabra, soy santo, 3 veces santo, por medio de lo que Él pagó en la cruz del Calvario, por medio de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice, a través de las conversaciones de corazones que antes eran enemigos de Dios, mas ahora tienen un corazón de hijo. O sea, cuando alguien que era enemigo de Dios y ahora es tornado a ser un amigo, a ser un hijo de Dios, ese es el milagro más grande que tus ojos y mis ojos pueden ver. Alguien que no quería saber nada de Dios y de pronto comienza un camino marcando la cruz como el objetivo principal. Y dice la primera carta de Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, y espero que nosotros lo podamos entender, dice, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La cruz es un símbolo de victoria. La cruz es el mismo poder de Dios manifestándose hacia cada uno de nosotros. En la cruz va a haber situaciones que vamos a superar. En la cruz va a haber situaciones que vamos a poder alcanzar por medio del poder mismo de Dios. 2. La cruz también es un símbolo donde Jesús absorbió y llevó con Él la amargura del pecado. Dice cuando Mateo 27 dice, versículo 46, dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa escena que nos relatan las películas, en ese momento donde leemos la Escritura, era un momento donde Él estaba asumiendo todo nuestro pecado. Estaba viniendo toda la amargura, todo el dolor de nuestro pecado, todos los errores de nuestra vida, todos los fracasos de nuestra vida, toda la culpabilidad de nuestra vida. En ese momento, Jesús en el momento donde está cargando todos nuestros pecados. La cruz también es un símbolo donde la amargura del pecado fue derramado sobre Jesús, una vez y para siempre. 3. Jesús cambió el significado de la cruz. Recuerden en la serie 1 donde hablamos de que era una manera donde azotaban, golpeaban, crucificaban y mataban a muchas personas. Pero la repercusión que Jesús trajo cambió el significado de la cruz. Y por eso Hebreos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¡Wow! Morir en la cruz era el lugar de avergonzar a un culpable. Aparte de lo tremendo que se llevaba, era la manera, el recorrido donde era avergonzado, donde era rechazado, donde muchos le escupían, donde muchos lo juzgaban. Pero me encanta cómo empieza Hebreos 12. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Usted y yo no vamos a sentir una perfección en nuestra fe si perdemos la cruz de perspectiva. En la cruz nuestra fe va a ir renovándose y aumentando cada mañana. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pues lo que dice Filipenses capítulo 2, y deberías de anotártelo, del 6 al 11, dice, aunque era Dios,
no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Wow. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Dice el 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Amén. Guárdate Filipenses 2, del 6 al 11. Guárdatelo y léelo una y otra, una y otra y una y otra. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dijo el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Por qué te hablo de esto? Puedes ponerte de pie, iglesia. Porque tenemos que volver a la cruz. Para que nuestras agendas, voy a imaginarme que esto es una agenda, para que nuestras agendas no estén llenas tanto de nosotros y pueda estar un poquito llena de Él. Un poquito. Un poquito. Pueda ocupar un poquito de orden Él en nuestras vidas. Pueda ser alguien no como un amigo, un poquito más. El miércoles del discipulado yo hablaba acerca de, es un error decir de que Dios es como un padre, porque hay padres que verdaderamente son un tormento. Y cuando hay alguien en la sala que tiene un padre que lo maltrata y tú le dices que Dios es como un padre, él quiere irse corriendo de esta sala. Dios es más que un padre. Dios es más superior que un padre. Yo siendo padre he desvirtuado la imagen de mi Padre Celestial. Yo no puedo decirle a mis hijos, Dios es como tu padre. Se van a ir corriendo. Dios es superior a papá. Dios es superior a mamá. Es más, Dios se parece más al corazón de una madre que de un padre. Por eso la madre siempre tiene más misericordia, más gracia. Por eso los padres a veces queremos todo al momento. Y a veces creemos de que Dios ama gracia una y otra vez. Para recibir una buena noticia como iglesia, debemos entender de que no somos tan buenos. Y que transgredimos el corazón de Dios con muchos actos, con muchas actitudes. Transgredimos el corazón de Dios. El pecado no es un asunto, es un asunto de cuando en el corazón se levanta una rebelión contra Dios. Se levanta ese asanón contra Dios. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz, no somos tan malos. Por medio de ella podemos entrar a su presencia. Por medio de ella podemos decir gracias a la cruz. Yo voy a estar una eternidad contigo. Gracias a que el sepulcro está vacío, yo voy a estar una eternidad contigo. Gracias a que tú derramaste esa sangre por mi vida, yo voy a alcanzar el mayor galardón, que es estar contigo una vida eterna. Señor, llena nuestra agenda de tus asuntos.
Si nos encontramos con la cruz, esto va a marcar nuestro corazón en esta temporada y va a marcar el presente, va a marcar el futuro. Dejemos de ver la cruz como un símbolo católico en medio de la atmósfera de catolicismo en la cual vivimos, donde muchas veces uno ve una cruz y le entran ganas hasta de parar, pero tomen el ejemplo del papá. El papá desvirtúa la imagen de un gran padre. Es más que un padre. La cruz en la tierra, la utilidad que se le ha dado, el hombre la ha desvirtuado. La cruz es un símbolo de victoria. La cruz es el símbolo donde Jesús murió por ti y por mí. La cruz es donde nuestros pecados están clavados. La cruz es donde fue pagado, donde fue comprado nuestra vida, donde fuimos reconciliados con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que no te conozcan, Señor, en esta mañana, puedan decirte: entra a mi corazón como el único Salvador. Si están viéndonos en otra hora, en otro momento, Espíritu Santo trae convencimiento a su corazón y Él pueda decir: yo quiero entender la obra de la cruz en mi vida, porque también fue por ello, también fue por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perdónanos si en algún momento hemos pretendido nosotros llevarnos el protagonismo de la cruz. Perdónanos si en algún momento hemos podido creer de que hemos podido caminar sin mirar a la cruz. Tú tienes una buena noticia para mi vida, para mi familia, para esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor.